Buenas tardes a todos. Esta es la presentación acerca de la opción de grado, tanto para estudiantes de tecnología como de técnico, ¿ok? En gestión de procesos contables o tecnología en contaduría, ¿listo? Vamos a hablar hoy de varios temas, en particular de las líneas por las cuales ustedes se pueden ir orientando para el desarrollo de esta opción de grado, ¿ok? Es bien importante tenerlo presente. Esto es un marco simplemente, ustedes toman la decisión si se acogen a esa línea o de pronto pueden escoger otra, no hay ningún inconveniente, pero es como para que tengan una idea sobre cómo pueden empezar a trabajar ese proyecto de grado, esa monografía, ¿ok? Bueno, tal cual como lo habíamos hablado el viernes pasado, habíamos quedado en que íbamos a tomar tres opciones de grado. Una puede ser emprendimiento, un proyecto de emprendimiento, otra la monografía de grado y otra el proyecto de grado. Pero yo les hablaba acerca del tema de enfatizarnos básicamente en la monografía de grado. Primero por el tema del tiempo, ¿sí? Segundo porque de pronto es como la opción que más nos conviene, porque puede ser mucho más rápida y no es tan exigente ni va a demandar tanto tiempo. De todas maneras, vean esto como una abrebocas a lo que va a ser en realidad su trabajo de grado para cuando obtengan el título de profesional, ¿ok? Entonces véanlo con esos ojos, por favor. Vamos a seguir entonces. Tal y como les decía, igual lo del viernes, pues ahí yo creé 6 líneas por las cuales ustedes se pueden orientar para hacer su monografía. La primera es responsabilidad social, la segunda contabilidad pública y privada, la tercera línea costos y sus aplicaciones, la cuarta todo el tema de riesgos, control y auditoría, la quinta tributaria y sus aplicaciones y la sexta finanzas y sus aplicaciones. Vuelvo y les digo, estos son unas líneas que creo yo nos convienen mucho para hacer un buen trabajo, pero si usted tiene otra línea por la cual quiere irse, no hay ningún problema. Hágalo porque, digamos, ahora estamos todavía muy flexibles en este tema, ¿listo? Ahora, vamos a ver, digamos, dentro de cada línea, qué temas son los que, por los cuales usted se puede ir, ¿ok? La primera línea, tal y como lo veíamos, es la línea de responsabilidad social empresarial, ¿listo? Con base en esa, bajo esa línea, yo tengo programados estos temas. En realidad son 8 temas. El primer tema tiene que ver con el papel que juega la ética en el proceso formativo del contador público, ¿sí? Básicamente esta línea de responsabilidad social y empresarial lo enfoqué mucho al tema de la ética, ¿ok? Pero pues creo yo que es un buen tema, es un tema que es muy de actualidad, pues no por nada los problemas que se están viviendo en el sector financiero tienen que ver y muchos de estos son originados por debilidades y problemas en la ética de los profesionales, pero considero que es un buen tema, entonces para que ustedes lo vayan viendo. El primero entonces el papel que juega la ética en el proceso formativo del contador público. El segundo tema tiene que ver con el contador público y su responsabilidad social. Y el tercero, tendencias de la ética y la responsabilidad social del contador desde el punto de vista de las NIF. El cuarto tema, debilidades éticas en los procesos formativos de contadores públicos en las universidades colombianas. Otro tema que me llama mucho la atención, paraísos fiscales. ¿Un problema ético o legal? De eso hay mucha información, muchachos. O sea, simplemente con esto lo que hago es decirles, mire, hay estas pautas, e empieza a indagar, ¿sí? Entonces, ese de paraísos fiscales es muy chévere. Hay otro también, muy interesante ese tema, que se denomina capitales golondrina, vistos desde la ética y su impacto en Colombia. El otro tema es el denominado corrupción, gobernabilidad y Estado. Ahí hay mucha tela para cortar. Todo el tema de corrupción pueden escoger un caso puntual y empezar a desglosarlo, qué sé yo, Reficar, por ejemplo, que es uno de los más grandes escándalos y que a hoy no ha pasado nada. ¿Ok? Entonces pueden escogerlo. Y ahí el último tiene que ver con la contabilidad ambiental y su impacto en la responsabilidad social empresarial. Entonces creo yo que este tema, esta línea de responsabilidad social empresarial es primero de las en donde van a encontrar mucha información, pero segundo es una información muy fácil de digerir, una información muy fácil de interpretar. Entonces creo yo que esta sería una muy buena línea para el desarrollo de la monografía, ¿ok? Otra de las líneas tiene que ver
con lo que se denomina contabilidad pública y privada. Dentro de esta tengo los siguientes temas. El primero se denomina aspectos innovadores de la contabilidad gubernamental. La otra se llama impacto de las NIF en las microempresas, un caso real. El otro se denomina principales problemas de la contabilidad en la contabilidad privada. Otro es flagelos de la contabilidad pública, todos los problemas que atañen y que han estigmatizado el tema de la contabilidad pública. El otro es todo lo que tiene que ver con impactos de las NIF en la contabilidad pública. El otro, retos de la contabilidad pública. El otro tema es contabilidad pública, un freno a la corrupción. Y el otro, contabilidad pública versus contabilidad privada. ¿Ok? Son temas que igual hay mucha información, entonces no le veo ningún inconveniente y son temas que van a encontrar muy fácil en red, en bibliotecas, etcétera. ¿Ok? La otra de las líneas es la que tiene que ver con costos y sus aplicaciones. Bajo esa tengo los siguientes temas, que son aplicabilidad de la contabilidad de gestión. El otro tema es diseño e implementación de sistemas de costeo, modelos modernos de gestión, lo que es todo el tema que tiene que ver con el control de gestión. Otro tema es teoría general de costos y contabilidad de gestión. El otro es enseñanza de la contabilidad de gestión. Otro tema es normatividad en la contabilidad de gestión. Otro es utilización de las TIC en la contabilidad de gestión. Y esto es bien importante. Todo lo que es tema tecnológico y el tema de socialización utilizando canales de, digamos, herramientas de TIC es bien importante. Son temas de mucha actualidad y van a tener mucho impacto. ¿Ok? Y el último tema es el denominado diseño de un sistema de costos para una microempresa de confecciones. Ahora, el tema ahí es, digamos, ustedes pueden aplicarlo a cualquier empresa si es que lo quieren. eh, son totalmente libres. Esto simplemente es una guía, son unas pautas que les estoy dando como para que tengan de dónde arrancar. Pero básicamente ustedes son los que toman la decisión. La decisión en si la enfocan en una empresa pequeña o en una pyme, como ustedes lo quieran, lo pueden hacer, ¿ok? La otra de las líneas tiene que ver con la denominada riesgos, control y auditoría. También es bastante interesante. Es, digamos, los temas que les propongo ahí son el control interno en la auditoría, o sea, el papel preponderante que juega el control interno dentro de todo lo que se denomina auditoría. Otro de los temas es anticipándome a los fraudes con el análisis de riesgos, todo lo que es la teoría de riesgos y cómo se interpreta y cómo se gestionan los riesgos. Otro es la planificación de una auditoría tributaria, la planificación de una auditoría financiera, es decir, qué es lo que hay que tener en cuenta o de pronto en qué ha fallado la contaduría en temas de planificación de auditorías. Entonces por ahí se pueden ir, ¿ok? Todo el tema de manual de políticas y control interno, el desarrollo de un manual, de un modelo de predicción de quiebras, bastante interesante, muchachos. Este es un tema muy interesante porque ahora con este tema de la ley de quiebras y todo esto, pues yo creo que viene como anillo al dedo. Otro, la auditoría forense y su aplicabilidad orientada a combatir la corrupción. Ahí les pido perdón por aquí me quedó un error de ortografía. Y el último tema, todo lo que se denomina diagnóstico de áreas críticas y riesgos en una entidad. ¿Ok? Entonces, como lo ven, pues son temas bastante interesantes, temas que gozan de mucha información en la web. Entonces, yo creo que por ahí les va a ir muy bien, muchachos. O sea, tengo plena confianza en que estos temas que les estoy soltando, que no es obligatorio que se ciñan a ellos en su totalidad, pero sí que cojan la línea que es con el objetivo de que tengan luces, muchachos. Básicamente ese es mi objetivo, que ustedes tengan de dónde agarrarse y con base en ese tema empiecen a buscar. Lo primero que hay que hacer, y lo vamos a ver más adelante en la explicación, es eh, cómo hay que recopilar información para empezar a desglosarla, ¿ok? Bueno, el otro de los temas se denomina temas línea de tributaria y sus aplicaciones. Todo lo que tiene que ver con la tributaria y cuál es su aplicación, su aplicabilidad dentro de la contaduría. Dentro de eso tengo como temas la importancia de la planeación tributaria, un tema muy bonito y un tema que aplica a cualquier tipo de organización.
llámese una microempresa, una pyme, hasta una gran empresa. Es un tema de mucha actualidad, un tema de organización y un tema integral. Integral en el sentido en que no solamente se limita al tema de la tributación, sino que parte desde el hecho de conocer a la empresa en su contexto, ¿ok? Cuando hablo del contexto no es solamente su contexto interno, sino todo aquello que la rodea. Y con base en eso, cómo puede hacer una buena planeación tributaria. Es un material, de eso hay muchísimo también y para mi criterio de temas de tributaria, esto es lo que más me gusta. Ok, otro tema es la cultura tributaria actual, es decir, qué debilidades, qué fortalezas tiene nuestro sistema tributario actual. Otro es niveles de conciencia y sensibilización tributaria de los contribuyentes. Otro tema es la confianza hacia el sistema actual de tributación, qué debilidades se le ven y cómo lo percibe el público. ¿Ok? Otro es la burocracia en el procedimiento tributario, es decir, empezar a detectar cuáles son las debilidades en el tema de procedimiento tributario, es decir, cuando yo eh, tengo que acudir a la DIAN para hacer algún tipo de reclamo o por el contrario la DIAN me está haciendo algún tipo de requerimiento en donde me dice, mire, señor Alexander, usted está debiendo el impuesto de renta de tal fecha y de tal fecha y eso le acarrea una sanción. Entonces, ¿qué medios jurídicos eh, puedo echar yo mano de él para poder, bien sea, salirme de ese problema o de pronto buscar cómo reduzco el tema de la sanción, ¿ok? Otro de los temas tiene que ver con el alcance de los beneficios tributarios. Entonces, todos los beneficios tributarios que ha creado el gobierno, ¿cómo puedo yo acceder a ellos? ¿En qué me beneficia? ¿Vale la pena o no vale la pena accesar a tratar de buscar información al respecto? Entonces, son temas bien interesantes. Otro se llama tributación versus desconfianza en el contribuyente. Y el último, un tema muy de moda, los youtubers, una nueva tendencia plagada de evasión. Es decir, cómo pagan, cómo el fisco, es decir, está la DIAN preparada para fiscalizar a los youtubers. Y cuando hablo de los youtubers, estamos hablando de esa nueva tendencia que hay de estas personas que se dedican a hacer videos por YouTube y tienen muchos seguidores y a ellos Google, o bueno, en este caso YouTube, les paga por esa cantidad de seguidores. Entonces son personas que fácilmente, los que más seguidores tienen, se están ganando casi que al año en promedio de 3 a 5 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el gobierno, cómo la DIAN fiscaliza a estas personas? Entonces vale la pena y yo creo que es muy chévere, ¿ok? Y de pronto hasta sus hijos les pueden ayudar. Ok. Otro de los temas tiene que ver con las finanzas y sus aplicaciones. Dentro de esto tengo 5 temas que son bien chéveres. Bueno, el primero, denominado el Bitcoin y su contabilización. Esta moneda electrónica, ¿cómo, qué papel o cuál es su impacto en la contabilidad nacional? ¿Cómo la contabilizan? ¿Eso es legal? ¿Es ilegal? ¿Cuál es el alcance que esa nueva modalidad tiene en nuestra contabilidad? Otro tiene que ver con el tema denominado visión de los instrumentos financieros en las NIF. Otro, beneficios de la generación de una cultura contable y financiera en las empresas. Otro de los temas es factores que determinan la economía y el flujo de efectivo en una empresa. Y el último, planeación financiera para la toma de decisiones. Esos son en realidad los temas que les tenía para ofrecerles bajo estas líneas que he propuesto yo para el tema del desarrollo de la monografía. Ahora, antes de continuar, porque pues todavía sigue mucho tema, les quiero recomendar lo siguiente. El primero, pues que en lo posible contemplen como opción de grado la monografía. Y voy a explicárselo ahora porque es de pronto la opción más viable. Segundo, les recomiendo que lo hagan en parejas. ¿Ok? Que esta monografía la hagan en parejas. Y cuando hablo en parejas es que lo haga, si son del programa de técnico, que los dos pertenezcan al programa de técnico. Si son de tecnología, que los dos pertenezcan al programa de tecnología. No puede haber uno de técnico y otro de tecnología, ¿ok? No lo permiten. Pero pueden haber dos personas y los dos que sean del mismo nivel, o de técnico o de tecnología, ¿listo? Entonces, y lo último es, ¿por qué en parejas? Porque les va a rendir más, muchachos.
El éxito de la monografía es buscar información y leerla y empezar a interpretar, a buscar, porque es que la monografía tiene algo muy chévere y es que en la medida en que usted va ahondando en un tema, le va saliendo más y más y más arandelas. Entonces, tiende a dilatarse. Por eso les recomiendo que lo hagan de a dos, porque les va a ser mucho más fácil y vamos a cumplir los tiempos, ¿ok? Recuerden que solamente tenemos, qué sé yo, como 5 semanas. Entonces, yo creo que vale la pena contemplar esa opción, ¿listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar en tema ya puntual de lo que es una monografía y el por qué insisto tanto en que se acojan a esa opción. Sucede que la monografía es, es un tratado sobre un tema específico, ¿ok? Es un escrito sobre un tema único, ¿bien? Una monografía es un texto informativo y crítico donde se organizan datos sobre un tema, después de revisar diferentes fuentes bibliográficas. Entonces usted lo primero que hace es empezar a recabar dónde hay información. Una vez ya la tiene, ahora, información tiene que ser información de fuentes confiables, no que es que yo entré al rincón del vago o en el foro de no sé quién. Eso tiene que partir de información confiable, muchachos. Que la fuente sea fidedigna, ¿ok? No me vayan a colocar fuentes de esas que les acabo de nombrar porque ahí ya empezamos mal, ¿ok? Ahora, hay que tener claro que una monografía no es una tesis, ¿sí? No es tampoco una ponencia ni un artículo científico en un sentido amplio. Una monografía es una descripción, es una narración o una exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, como en este caso la contaduría, eh, de una determinada ciencia o de pronto de una determinada tecnología o sobre un asunto en particular, tratando un tema de manera circunscrita, es decir, enfocándome en ese tema, que más o menos son las temáticas que yo les he dado en los slides anteriores, ¿ok? La monografía es un tipo de texto académico, es decir, que circula en el ámbito educativo con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento, ¿ok? El autor Carlos Loprete, de 1984, lo caracteriza como un informe sobre un asunto limitado que se ha investigado académicamente según el método científico o técnico. Es la explicación del resultado de una investigación. Se usa en la escuela media y sobre todo en la universidad. ¿Ok? Entonces, por favor, para que lo contemplen, piénselo con la almohada, medítelo y se va a dar cuenta que de las tres opciones, tanto de la de emprendimiento como la de proyecto de grado y la de monografía de grado, se va a dar cuenta que la monografía es la mejor opción. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la función de la monografía en el medio académico? Sucede que una monografía es la mejor opción para desarrollar la capacidad de buscar información de calidad. Y ahí era donde yo les hacía énfasis en que no vayan a extraer información de una fuente que no sea confiable, de una fuente que no goce de prestigio académico. ¿Ok? No vayan a coger cualquier artículo y con base en ese no procuren entrar a portales de otras universidades, a ver ellos qué opinan, de investigadores reconocidos, todo eso, muchachos. Pero no vayan a coger lo primero que les sale por Google en la primera página y de eso se van a pegar porque mucho es información que no es fidedigna ni confiable, ¿ok? Entonces les decía que era para desarrollar la capacidad de buscar información de calidad, para saber analizarla y organizarla con el fin de lograr la comprensión de un tema delimitado de forma precisa, ¿ok? Supone un ejercicio mental ya que implica un recuento de conocimientos propios a partir de los cuales comienza la compilación de información. Entonces usted comienza a organizar todo lo que es la información, con base en eso comienza a clasificarla y dice, ah bueno, me voy a ir por este lado, este es mi tema. ¡Pam! Ya una vez lo ha definido, comienza a recabar toda la información y empieza a crear su propio concepto. ¿Ok? Eso es bien importante. Los tipos de monografía que hay monografías de compilación, hay monografías de investigación y hay monografías de análisis de experiencia. La primera, las monografías de compilación, se redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener buen nivel de comprensión y un ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal. ¿Ok? Una monografía de investigación
ya cambia. Se aborda un tema nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. Por ejemplo, un tema nuevo o poco explorado es el tema de los youtubers que les decía ahí, o de Bitcoin, ¿sí? Son temas muy de actualidad, pero bajo el cual no es que haya mucha información. Hay que empezar a hacer una exploración exhaustiva para empezar a recabar información, pero una vez ya uno la tiene, puede expresar su opinión crítica al respecto, ¿ok? La otra es monografías de análisis de experiencia y es frecuente que se emplee este tipo en las carreras que implica una práctica, ¿ok? Ya ahí comienzan a analizar lo que son casos de estudio, casos prácticos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, la que yo creo que nos compete a nosotros es las monografías de compilación, es decir, el primer tipo de monografía, que es en donde se redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener un buen nivel de comprensión y un ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal. Eso es muy relevante. Un texto en donde usted es capaz de analizarlo y exponer su punto de vista, sea a favor o sea en contra, eso es lo que le da el verdadero valor a un documento. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de una monografía? El primero, pues, es un solo asunto, es decir, usted se enfoca en una sola cosa y sobre eso comienza a desarrollar la monografía. El otro es que no exige originalidad, ¿sí? A diferencia de un trabajo de grado que implica no solamente enfocarse en una línea propia de investigación de la universidad, sino que tiene que ser algo original. Acá la monografía no, usted puede tomar un artículo o tomar un tema y con base en ese comienza a recabar y a recabar y a recabar información y a lo último lo que emite es una opinión personal frente a todo eso que usted expuso, ¿ok? La otra característica es que es un trabajo escrito, sistemático y completo. Escrito porque es el único mecanismo para soportar que se hizo el trabajo. Es sistemático en el sentido en que se hace de pronto en orden cronológico, ¿sí? Y completo porque abarca mucha información del tema que hemos escogido, ¿ok? La otra característica es que es un tema específico o particular de una ciencia. Los temas que les mostré, ¿ok? Frente a contaduría. Otro, otro de las características es que es una contribución importante, original y personal para la ciencia. ¿Ok? Y el otro es un tratamiento exhaustivo y profundo de ese tema que se ha seleccionado. Bien, esas son las características de la monografía. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la monografía? También es bien relevante. Eh, bueno, aquí es bien importante aclarar lo siguiente. Una monografía se pretende que sea, en esencia, un trabajo de análisis que puede ser que, primero, agregue algo a lo ya escrito. ¿Sí? Entonces puede ser que le encontraron algún detallito y a eso lo van a sumar a toda esa bibliografía, a todo ese material que encontraron, ¿listo? Entonces que agregue algo a lo ya escrito. Esa es una de las finalidades. La siguiente finalidad es que llene un vacío no considerado en la bibliografía. Es decir, usted encontró algo y sobre eso empezó a indagar más y empezó a opinar con el ánimo que otros autores vengan y sigan eh, trabajando en ese tema. Otro de las finalidades es que argumente la postura contraria de la que surja de otros comentarios, ¿ok? Entonces hacerlo de manera crítica. Y eso es muy bien importante en la monografía. Y el último es que aplique un enfoque ya publicado a una nueva situación. ¿Listo? Esas son las finalidades de una monografía. La estructura de la monografía. Esto es, bueno, creo que he sido reiterativo con el término importante, 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 pero esto también es importante, el tema de la estructura, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se conforma, cómo debemos empezar a redactar nuestra monografía de grado, ¿ok? Arranca primero por un agradecimiento de dedicatoria. Esto es un tema opcional, ¿ok? Pero es bien chévere porque es de pronto darle reconocimiento a esas personas que por X o Y motivo hemos tenido que dejar de lado para poder suplir con esta obligación. ¿Listo? Ahí va mucho el agradecimiento. Muchos lo hacen agradeciéndole a Dios en primera instancia, luego lo hacen agradeciéndole a sus padres, a su esposa, a sus hijos, etcétera, etcétera, porque son personas de las cuales
desafortunadamente les hemos tenido que robar tiempo, ¿ok? Para poder hacer este trabajo. Entonces vale la pena, se lo recomiendo muchísimo, aunque es opcional, ¿no? Luego viene el tema de la portada, en donde va el título y una serie de características que pues eso sí ya vale la pena que ustedes lo miren más en profundidad, eso sí enfocándose necesariamente en las normas APA. Ahora les voy a publicar un enlace en su plataforma para que tengan cómo acceder a esa información de las normas APA. Luego viene, bueno, en el tema, ahí se me había olvidado decirles, digamos, voy a retomar desde agradecimiento o dedicatoria. Eso es solamente si se desea. Se puede agregar una hoja que funcione para dedicar el trabajo a alguien especial o para agradecerle a una persona o a varias por su colaboración en la realización de la monografía. ¿Listo? El tema del título, que básicamente hace énfasis es a todo lo que es la portada, en ella se enuncia de manera ordenada el título de la monografía, el cual debe reflejar el objetivo de la investigación, el nombre del autor, el nombre del asesor, la materia, la institución, el lugar y la fecha. En el tema de la institución valdría la pena utilizar el logo o el escudo de la institución, ¿ok? Eso le da realce. El otro tema que hace parte de la estructura es la tabla de contenido. En esta tabla de contenido se enlistan todo lo que son los subtítulos presentes en el trabajo y se asigna a cada uno la página en la que se encuentra. Esto es orden, ¿sí? Para que la persona que la vaya a leer tenga encuentre ese sentido cronológico y diga, ah, bueno, aquí lo tiene organizado de esta y esta y esta manera y fuera eso lo voy a encontrar en tal página y tal página, ¿ok? Luego viene todo el tema del índice de cuadros, gráficas y figuras. Eso también se puede agregar índices específicos de los recursos empleados como tablas, como ilustraciones, gráficas, apéndices, etcétera, etcétera, etcétera. Viene un tema muy importante que se denomina resumen. En muchos trabajos ustedes los van a ver como un abstract. Eso es un resumen. Y ese resumen básicamente pues no es muy, no es muy largo. Ay, venga, yo me pasé aquí el glosario, perdón. Primero es glosario y luego sí en el resumen. El glosario también es un tema opcional, ¿ok? Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque es que nosotros hablamos de temas muy técnicos y una persona que no sea técnica no va a entender el tema y va a empezar a bailar en esos párrafos, ¿ok? Entonces, si queremos ser bien explícitos y queremos llegarle a todo tipo de personas, tenemos que crear un glosario en donde demos la definición de cada uno de esos términos de los cuales estamos haciendo uso en nuestro texto. Por ejemplo, NIF. Estoy seguro que un psicólogo no va a entender qué es NIF. Entonces, vale la pena colocarlo ahí. O youtuber, ¿sí? Estoy seguro que le ponga esa tesis a mi papá y él no va a saber que es un youtuber, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas eh, no solamente van a dar explicación, una explicación mucho más ordenada y coherente para el lector, sino que tiene ese valor agregado, ¿ok? Lo otro, entonces ya ahora sí metiéndonos de lleno con el tema del... Ah, bueno, el glosario va en orden alfabético, ¿no? Entonces arranca uno por las palabras que inician con la A, con la B, con la C y va dando una definición de cada una de ellas. Luego si viene el tema del resumen. Ese resumen tiene una particularidad y es que se hace en español y se hace en inglés, ¿ok? Entonces muchachos, ahí los voy a ver cómo se defienden con ese inglés, ¿ok? El resumen se redacta de manera precisa y concisa. Expresa lo que son los aspectos del trabajo, los objetivos, qué metodología fue la que utilicé para llegar a esta conclusión, cuáles fueron las conclusiones a las que llegué y ofrece los aportes esenciales del resultado de investigación. Se titula resumen o abstract en, en mayúscula inicial y centrado. El contenido va alineado a la izquierda y en un solo párrafo que no supera las 400 palabras. ¿Ok? O sea, no viene siendo más de media página. ¿Listo? Ese es el resumen. Recuerden, se hace en español y en inglés. En renglón aparte, se escriben máximo 5 a 10 palabras clave del texto. ¿Sí? Entonces, si es algo de Bitcoin, entonces va a colocar moneda, utilización, eh, como esas palabras que son bien relevantes que están dentro del texto. ¿Ok? Así se hace un resumen y eso lo contempla toda monografía. ¿Ok? Luego del resumen viene lo que es la introducción.
¿Listo? En la introducción, pues ya ahí se plantea el problema, ¿sí? Es decir, se hace una breve referencia a la elección del tema y a los motivos que nos llevaron a dicha elección. Y se menciona todo aquello que puede aportar a nuestra investigación. ¿Listo? Por otro lado, también se delimita el problema dentro del tema que seleccionamos. Vamos a elegir un subtema, qué será más específico, etcétera, etcétera. Usted lo va detallando ahí. Esto supone una opción o preferencia si se especificara desde qué enfoque o ángulo se va a tratar el tema general. ¿Ok? De aquí, pues de la introducción va a surgir el título de la monografía, que será un indicador del contenido real de lo investigado y no algo general. O sea, tiene que ser muy puntual. El título tiene que llegar a la esencia del tema. Ese es el core de mi tema. El título. El título me tiene que abrir de una vez la cabeza y el, la mente me va a decir, ah, esta monografía va por tal lado. ¿Listo? Es bien importante ese tema. ¿Ok? En la introducción podemos expresar también, por ejemplo, si hemos tenido problemas con la recopilación de datos o de pronto con el manejo de la bibliografía o con el desarrollo de los temas, ¿listo? También podemos manifestar nuestra conformidad con el resultado de la investigación realizada. De esa manera, con esos tips, se hace una buena introducción. Luego de la introducción, ya nos metemos de lleno a lo que es el desarrollo del tema, ¿ok? Un desarrollo del tema ese se organiza en capítulos o secciones que deben llevar un orden preciso. ¿Sí? Se pasa de lo general a lo particular de forma progresiva en la exposición de la evaluación y presentación de los datos. ¿Listo? Es de gran importancia relacionar lógicamente cada subtema de la monografía con el fin de unificar la investigación. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que los aspectos fundamentales de cada capítulo son los hechos, sus análisis y su interpretación, presentándolos en forma de texto, cuadros, gráficos, ilustraciones, etcétera, 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 ¿ok? Es el cuerpo principal del trabajo, el desarrollo del tema, ¿sí? Es en donde se refleja la tarea de selección, la tarea de análisis del material, la tarea de su elaboración, ¿sí? Es importante seguir las pautas generales con respecto a la transcripción de textos para no plagiar las palabras del autor y que éstas pasen como propias. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con temas de derechos de autor. Por esa razón, se debe citar la fuente de la cual se ha obtenido dicha información o hacer referencia a ella. Eso no es ningún pecado. ¿Sí? Vuelvo y les digo, la monografía no es un trabajo original. Entonces usted puede coger aparte de un texto y hacer referencia a ese texto en su trabajo. ¿Listo? Reconociendo los derechos de autor. De este modo se distingue lo que es elaboración personal, o sea, lo que es inspirado en algún autor, de las palabras o ideas de otros. ¿Ok? Si tomamos la idea de un autor, es preciso mencionarlo y aclarar de dónde hemos extraído dicha información. Puede ser que usted lo extrajo de la página de alguna página en internet o usted tiene un libro en donde de donde extrajo ese contenido. A todo eso hay que hacer referencia, ¿ok? Luego viene lo que se denomina las reseñas bibliográficas. En este tema, entonces, pues eh, ahí se tienen más o menos como, digamos, se contemplan unos mínimos a nivel de reseñas bibliográficas en una monografía. Por lo general se hablan de mínimo unas 10 reseñas bibliográficas, ¿ok? En donde dice usted, este tema lo saqué de tal autor, lo hice, el autor escribió este libro en tal época, pertenece a tal institución o a tal universidad, o fue impreso en, qué sé yo, en México, etcétera, etcétera, ¿ok? Luego viene todo el tema de las conclusiones. Frente a este tema de las conclusiones, lo que hay que hacer es que se realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y se expresan algunas opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema, las cuales pueden ser útiles para demostrar que se lograron los objetivos planteados en el inicio. Recuerden, las conclusiones constituyen las respuestas encontradas al problema planteado en la introducción. ¿Ok? En esta parte de la monografía se incluyen las inferencias que realiza quien investiga. Entonces, digamos, su posición,
su opinión frente a ese tema, ¿ok? Aquí se sintetizan las conclusiones a las que arribó después de haber expuesto los distintos aspectos durante el desarrollo temático. Las conclusiones siempre deben estar fundamentadas y apoyadas en la opinión de autores o investigaciones anteriores. Eso es un secreto. Como ya hemos dicho, no se deben transcribir las opiniones de otros autores excepto para convalidar o apoyar las propias. En síntesis podemos decir que la conclusión será aquello que el investigador infiere de su elaboración, lo que concluye al finalizar la elaboración de todos los temas. ¿Ok? Eso es la conclusión. Luego viene un tema de recomendaciones, bien importante. ¿Qué quiere decir el tema de recomendaciones? Se habla acerca de las sugerencias, de las indicaciones u observaciones para evitar que la problemática planteada se repita en el futuro. Constituyen capítulo independiente, ¿sí? Y se titula Recomendaciones como tal. Y sale como un título de primer nivel. Va en párrafos, sin viñetas, y se recomienda redactar una por cada conclusión del capítulo anterior. O sea, por cada conclusión que usted dé, emita una recomendación. Haga de cuenta que está en un trabajo de auditoría. Cada que usted encuentra un problema, a ese problema le tiene que dar una recomendación para atacarlo o para que por lo menos minimicen el riesgo de repetición del mismo problema. ¿Ok? Luego viene todo el tema de las bibliografías, que pues ya no, no creo que haya que ahondar mucho en el tema, es hacer mención de dónde extrajo o de cuál fue el material bibliográfico en el cual usted se apoyó. Y lo otro tiene que ver con los anexos. Los anexos pues son unos apéndices o unos adjuntos que amplían la información expuesta en el documento. Se titula dentro de la monografía como anexo y va a tener un número arábico consecutivo. En renglón aparte se escribe el título, se inserta el contenido sin modificaciones y se escribe la fuente. ¿Ok? Eso mmm, haciendo énfasis en lo que es la estructura de la monografía. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. ¿Ok? Listo. Ahora voy a entrar en unos temas que sé que les va a servir muchísimo, todo lo que tiene que ver con las normas APA, ¿ok? Ustedes van a decir, pero bueno, este man se despachó no solo con los temas, sino que también nos está diciendo que es una monografía, cómo la debo hacer, y ahora pues voy a redondearlo con las normas APA, con el ánimo que tengan todo en un solo sitio, ¿ok? No que tengan que ponerse a escuchar un video, luego vayan y busquen otro, y todo está aquí, ¿listo? Entonces no va a haber ningún inconveniente. Frente a criterios generales según las normas APA, vamos a encontrar el tipo de tipografía que se debe utilizar al momento de realizar mi trabajo. Dice que hay que utilizar una fuente con serifa para el contenido del texto como Times New Roman o Arial, no hay ningún problema, y sin serifa para tablas tipo Arial. ¿Listo? El tamaño es 12 para todo el documento y negrilla para títulos y subtítulos. ¿Ok? Se utiliza cursiva para términos en idioma diferente al del contenido del escrito. En el quinto nivel de titulación y en títulos de tablas, así como para exposiciones, gráficas, figuras, etcétera, eso va con letra cursiva. ¿Ok? Esos son unos tips que hay que tener en cuenta. De todas maneras, les reitero, en su plataforma van a encontrar el vínculo en donde pueden ver un video acerca de todo lo que tiene que ver con las normas APA. ¿Listo? Que son las normas bajo las cuales tenemos que desarrollar esta monografía. ¿Listo? Otro de los criterios generales según las normas APA es todo el tema del espaciado. Y la norma es clara y dice que debe ser de 1.5 para todo el documento y doble espacio después de títulos o después de encabezados y citas de más de 5 renglones. ¿Ok? El tema de la alineación, bien importante. El uso de sangría es característico de un documento regido por normas APA, excepto para títulos. ¿Listo? La alineación debe hacerse a la margen izquierda. ¿Ok? O sea, no va ni justificado, ni va al lado derecho, todo se alinea a mano izquierda. ¿Ok? Sangría es este espacio que hay entre la margen y donde empiezo ya a redactar la primera letra del párrafo. ¿Ok? Esto es sangría. ¿Listo? El tema de las márgenes, muchachos. Entonces, se aplican márgenes iguales tanto a la izquierda como a la derecha, arriba y abajo de 2.5.
En la gráfica se ve 2.54. En realidad, como estas son normas americanas, pues está dado en pulgadas. Una pulgada es 2.54. Entonces, tanto a margen izquierda como derecha y arriba y abajo. Tiene la misma distancia, ¿ok? Los niveles, es decir, cómo voy a colocar un título y luego el subtítulo y luego y así voy bajando en nivel. Entonces, en normas APA se manejan 5 niveles así. El nivel 1 tiene el título centrado, va en negrilla y uso de mayúsculas iniciales, excepto en conjunciones, preposiciones y artículos. Por ejemplo, criterios, bueno, primero va todo en negrilla, ¿ok? Y va centrado. Tiene uso de mayúsculas en la primera letra de cada palabra, criterios, pautas. Nótese que la I no va en mayúscula porque cumple con una de estas reglas. Luego normas, luego D tampoco va en mayúscula porque es una preposición y así sucesivamente con todos los títulos. ¿Ok? Ahora, en el nivel 2, cuando ya estamos hablando acerca de subtítulos, se hace como una negrilla, va alineado a la izquierda, no va centrado a diferencia del título, sin sangría, o sea, va completamente a la margen izquierda, ¿ok? E igual uso de mayúsculas iniciales que en el nivel 1 del ejemplo. Entonces va a este lado, va totalmente a la margen izquierda, se enumera, tiene la letra mayúscula en las primeras, siempre y cuando no sean ni artículos, ni preposiciones, ni conjunciones, y eh, va en negrita, ¿ok? Eso es el nivel 2. Luego, el nivel 3 se habla también acerca de un subtítulo, va en negrilla, alineado con sangría. Es decir, si bien es cierto, el otro iba pegado acá a la margen, este nivel 3 va con sangría. ¿Ok? Y eso es mucho más fácil para la lectura. ¿Ok? Eso va orientando al lector sobre cuál es el orden que se le ha dado a ese texto. ¿Ok? Bueno, va alineado con sangría, termina en punto seguido, excepto cuando estamos hablando de listas, e igual es el uso de mayúsculas iniciales. Entonces, no aplica el uso de mayúsculas ni para preposiciones, ni conjunciones, ni artículos. ¿Ok? Bueno, aquí está el ejemplo. Normas APA se trata de un conjunto de directrices para la presentación de documentos académicos reglamentadas por la American Psychology Association. El nivel 4 habla acerca de, también se contempla que es un subtítulo, va en negrilla, va en cursiva, esto ya es cursiva, ¿ok? Para diferenciarlo completamente del anterior del nivel 3. Va alineado con sangría también, termina en punto seguido e igual es el uso de mayúsculas iniciales, ¿ok? Entonces miren va con su debida nomenclatura, va con sangría, va en negrilla, pero cursiva, ¿ok? Esa es la característica del nivel 4. El texto debe seguir las normas de puntuación del idioma usado en el contenido del texto, ¿ok? Y el nivel 5, ya eso tiene otras características. Se maneja también a nivel de subtítulo, pero va sin negrilla y va cursivo, alineado con sangría, termina en punto seguido e igual es el uso de mayúsculas iniciales. Entonces, nótese que signos arranca en mayúscula, D por ser preposición no va en mayúscula, pausa va en mayúscula, ¿ok? Listo, eso frente a todo lo que es los niveles en normas APA. Luego viene el diseño de la página. Entonces, el trabajo se hace completamente en papel tamaño carta, ¿ok? De un buen gramaje. Un bond de 90 gramos, un material que sea chévere porque es que si no, cuando se pase la página, se va a ver la impresión por el otro lado y es maluco, ¿ok? El tema de la paginación, ¿qué quiere decir eso? Y frente a la paginación, el documento se enumera en arábigos, es decir, los números comunes y corrientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, e inicia seriación después de la portada. ¿Ok? El número de páginas se ubica en el margen superior derecho de la hoja, en la parte superior, en este lado, con la misma tipografía del resto del documento en tamaño de 12 puntos. ¿Ok? Debe hacerse consecutivamente en todas las páginas. ¿Ok? El lenguaje.
Entonces, el documento académico se redacta en tercera persona o indefinido y debe dar cuenta de las propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión. Eso lo vamos a ver más adelante. El respeto por las normas ortográficas y gramaticales del idioma en el que se escribe y exento de errores tipográficos. Pilas muchachos con todo el tema de la ortografía. A veces, bueno, a veces no, por lo general, un párrafo puede estar muy bien redactado, pero el signo, pero basta con que tenga un error de ortografía para que se tergiverse completamente ese párrafo, ¿ok? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No hay nada peor, muchachos, nada peor que presentar un trabajo de grado o una monografía con errores ortográficos. Eso ya dice mucho del profesional, ¿ok? Frente a temas de presentación de figuras, tablas y cuadros, entonces nos dice aquí que las figuras ayudan en la presentación visual y sintetizada de datos, ¿ok? Incluye gráficos, esquemas, mapas, dibujos y fotografías. Una figura debe ser legible y contar con los elementos necesarios para su comprensión. En normas APA, cada figura debe ubicarse en página aparte dentro del texto o al final del documento después de las tablas. El diseño de la figura debe ser creativo en cuanto a tamaño, color y tipo de fuente. Se titula en el pie de la figura alineado a su izquierda. ¿Ok? Miren cómo se hace. Alineado a la izquierda. No centrado ni nada de eso. Con la palabra figura. Entonces siempre se le antepone la palabra figura y la numeración que tiene. Y su número en arábigo que va seriado consecutivo. Todo ello en cursiva, nótese, en cursiva. A renglón seguido se escribe la denominación de la figura en mayúscula inicial. ¿Listo? Esta es. Fuente. DANE 2005. Nota: los datos presentados corresponden a promedios estandarizados. Es bien importante saber de dónde se extrae esa gráfica. ¿Ok? Eso le da más peso y más validez al documento que estamos haciendo. ¿Ok? Aclaraciones e información adicional aparecen como notas al pie de la figura después del título. Y aquí aparece el ejemplo. ¿Listo? Eso en cuanto a figuras. Ahora, en cuanto a tablas, ¿qué quiere decir? Las tablas presentan gran cantidad de datos de manera sintetizada y eficiente. Por ello, deben ser legibles y fáciles de comprender. En normas APA, cada tabla o cuadro debe ubicarse en página aparte, dentro del texto o al final del documento después de las referencias bibliográficas. Las APA también recomiendan Times New Roman 12 puntos, aunque las márgenes dependen del tamaño de la tabla. Se sugiere seguir los 2.5 de todo el texto. El espaciado es sencillo o a 1,5. La fuente de información adicional aparecen como notas al pie de la tabla. Se titula en el encabezado. Entonces aquí dice, esta es la tabla, entonces el encabezado es este. Hace referencia a que la tabla número 1, características de los participantes. Se le antepone la palabra tabla y su número en arábigo que va en seriado consecutivo. Entonces tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, etc. Se hace en renglón aparte, se describe la denominación de la tabla en mayúsculas iniciales y cursivas. ¿Listo? Por ejemplo, tabla 1, características de los participantes. Entonces, mayúsculas, solo las palabras sin contemplar artículos, preposiciones ni conjunciones. Solo las palabras que en realidad hacen referencia a la tabla, y así se muestra en APA. Frente al tema de cuadros, los cuadros se rigen por las mismas normas de las tablas. Entonces tiene en la parte superior la palabra cuadro con su número arábigo, tiene las respectivas la respectiva descripción de la tabla. También hace referencia al tema bueno, toda la descripción en la parte inferior y la tabla cómo se elabora. Todo esto en Times New Roman de 12. ¿Ok? Ahora sí viene un tema muy importante que es el de la redacción. Cómo redactar y cómo hacerlo bien. ¿Sí? No redactar por redactar o escribir por escribir. ¿Ok? La primera
situación que hay que tener presente para una buena redacción es la claridad, ¿ok? Hay que evitar las generalizaciones, hay que evitar todo lo que son las ideas incompletas o desorganizadas. Recuerde que el uso inadecuado de los signos de puntuación, de los elementos como adverbios, artículos, conjunciones, preposiciones y pronombres hacen incomprensible un texto escrito, ¿ok? Un buen ejercicio para esto, muchachos, es primero redacte el, el párrafo o todo el tema que quiere escribir, redáctelo en borrador y póngaselo a leer a alguien. Ojalá sea alguien que no esté relacionado con el tema para ver cómo es la comprensión de esta persona. Si lo entendió bien, si no lo entendió, y con base en eso uno va haciendo los ajustes y vuelve y se lo pone a leer. ¿Listo? Eso le va a ayudar muchísimo. Otro tema que hay que tener en cuenta es la concisión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir concisión? La brevedad, la síntesis y la economía lingüística se obtienen utilizando el menor número de palabras y eliminando los detalles innecesarios. Pero ahí ustedes me van a decir, pero es que la monografía debe tener mínimo 40 hojas y entonces yo debo escribir. Pues sí, muchachos, pero de nada nos sirve tener ahí un gran escrito totalmente confuso que no lleva a ninguna conclusión por parte del lector. Puede que usted la tenga como autor, pero el lector es el que en definitiva va a decir si su texto sirve o no sirve, si lo recomienda o no lo recomienda. Entonces, pilas con eso. Otro tema es la precisión, ¿ok? Frente a este tema hay que expresar con las palabras que correspondan exactamente al significado que se requiere transmitir, evitando los términos vagos y las metáforas. O sea, no escriba de más, ¿sí? Y no se ponga a utilizar palabras rebuscadas ni no hay necesidad de eso. Usted simplemente escríbalo como usted lo interpreta, ojalá eso sí con buena ortografía, un tema conciso y claro, y verá que de esta manera se va a hacer entender sin ningún inconveniente, ¿ok? La cuarta característica de una buena redacción es el vigor expresivo, y ese vigor expresivo se logrará a través de la riqueza y la variedad de vocabulario, ¿ok? Si es un tema técnico, pues puede utilizarlo, pero en lo posible explique qué significa ese término, ¿ok? Con el ánimo de darle más pautas. Eso es como el valor agregado para el lector. Entre más información él tenga ahí, puede sacar una mejor idea de lo que usted quiere transmitir, ¿ok? Lo otro es la adecuación. Y frente al tema de adecuación, sucede que una monografía se hace con relación a la objetividad, un buen nivel de formalidad y uso de terminología del campo específico. O sea, no es que porque de pronto mi trabajo va a quedar colgado en la red y lo va a leer un estudiante de cocina, entonces yo lo tengo que hacer tan escueto. No, 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 también tengo que utilizar terminología propia de mi carrera, pero vuelvo y les digo, entre más clara sea, mucho mejor, colocándole las definiciones, haciendo que el texto sea mucho más legible para el lector, ¿ok? Y el otro término importante dentro de una buena redacción es la coherencia, ¿ok? Y cuando hablo de coherencia hago referencia a que la propiedad del texto se refiere al proceso de la información y selecciona lo relevante, mantiene la unidad y organización del texto a través de estructuras lógicas, de un manejo de párrafos y capítulos o a través del orden cronológico, espacial, entre otros, ¿ok? Entonces tiene que ser, no solamente basta con que sea ordenado, sino que sea coherente. Es decir, si yo empiezo a hablar de lo que son las normas internacionales, después bajo a otro nivel como, entonces, bueno, voy a explicar lo que son las normas internacionales de auditoría, luego las normas internacionales de contabilidad, luego las normas internacionales de información financiera, y en cada uno voy explicándome, ¿ok? Tengo que tener ese orden y esa coherencia al momento de describir mis temas. Y la cohesión, por último, hace referencia a que la cohesión es una propiedad superficial del texto, ¿sí? Y hace referencia a las normas de relación entre las oraciones. Tiene que ver con los diversos medios gramaticales que se emplean para lograr su vinculación, como conectores, los adverbios, las proposiciones, las conjunciones, artículos, pronombres, con la puntuación y con otros sistemas de conexión, ¿ok? Con esas características usted va a tener una buena monografía, muchachos, se lo garantizo. Ya
mirando el tema definitivo de la entrega de la monografía, pues tengo que hacerles énfasis en que todo documento que suban ustedes como de autoría de ustedes, pues va a pasar por va a surtir un proceso de verificación de plagio y se hace por medio de esas tres herramientas de Plagiarism Checker, Viper o Pairwise, ¿ok? Cada uno de esos valida qué tanta información usted copió y pegó, ¿sí? Y eso usted sabe que eso no se puede hacer en una monografía, es decir, en un tema de trabajo de grado, usted no puede copiar y pegar, puede hacer énfasis de algún texto del autor, pero haciéndole los debidos reconocimientos a ese autor, porque de esa manera se valida y si hay algo ahí, pero viene el reconocimiento, no lo va a tomar como plagio, ¿ok? Tengan muy en cuenta esa parte, por favor. Y ya para terminar, este es el cronograma de nuestra monografía para este periodo. Entonces aparece cada uno de los temas, hay 11 temas. El primero es la selección y delimitación del tema. Eso, pues básicamente, bueno, están por las filas, está cada uno de los temas y en las columnas está la semana 1, 2, 3, 4, 5 y 6 semanas, ¿ok? Ustedes van a decir, pero en 6 semanas voy a sacar un trabajo, una monografía. Muchachos, por eso les digo que lo hagan de a dos, que se distribuyan claramente las responsabilidades y entre los dos lo unifiquen para hacer una sola presentación, ¿ok? Los temas son selección y delimitación del tema, se hace en la primera semana, es decir, esta semana que va a arrancar, la elaboración de una estructura tentativa del trabajo, cómo van a empezar a darle lectura a ese material bibliográfico que ha recabado, cómo va a buscar y recolectar esa información, a dónde va a entrar, cuál va a ser el protocolo que va a seguir, todo eso hay que hacerlo esta semana, ¿ok? Para la siguiente semana viene todo el tema de la depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa. Entonces, con base en todo esto que usted ya hizo en estos 3 primeros pasos, va a empezar a depurar qué le sirve, qué no le sirve, cómo hay que hacer, esto sí lo extraigo y va como guardando en un solo archivo toda esa información que cree le va a servir, ¿ok? Ahora, eso no significa que cuando ya esté haciendo de lleno la monografía, de pronto tenga que buscar más, ¿sí? Porque se quedó corto, o que por el contrario tenga que desechar información porque en realidad o no es relevante o no le da cabida para contemplarla dentro de la monografía, ¿ok? Otro de los temas es la reorganización de la estructura, el sexto, reorganización de la estructura si se adquirió un nuevo enfoque en el paso anterior. Es decir, si con el paso de la depuración de información de acuerdo a la estructura tentativa usted vio que tuvo que cambiar, entonces en el sexto paso hace esa reorganización, ¿ok? Y la elaboración de un borrador parcial o total, eso se hace en la semana 2. ¿Listo? Recuerden, estamos tomando como semana 1 esta que arranca, ¿ok? A partir del 13 de agosto. Esta es la semana 1. Luego viene la semana 2, la 3, la 4, etcétera. Entonces, semana 1, 3 actividades, semana 2, otras 3 actividades. Luego viene en la semana 3 la entrega del primer informe. ¿Listo? Luego viene la siguiente semana lo que es la corrección de la monografía de acuerdo a las partes que debe llevar, es decir, de acuerdo a los ajustes que yo como asesor le haga a cada informe que me han entregado. Ahí hay que entrar a hacer ajustes y eso lo hacen en esa semana, en la semana 4. Luego viene la revisión del trabajo poniendo especial atención en las citas bibliográficas, eso es bien importante. Eso se va a llevar una semana, será la semana 5, y luego será ya la elaboración de la versión final en la semana 6, ¿ok? Pues muchachos, en realidad les pido disculpas por haberme demorado un poco más, pero quería hacer una buena presentación, que todo quedara claro en una sola presentación y tratar de abarcar lo que más pudiera, ¿ok? Sé que esto les va a servir muchísimo. Por favor, cualquier inquietud que tengan al respecto me la hacen saber a mi correo electrónico, ¿ok? aduque@uvirtual.edu.co. Muchas gracias por la atención. Buena tarde.